A ver, vida, personalidad son dos atributos que corresponden a la espiritualidad. La vida, que no es muerte, que depende de las condiciones exteriores para darse, ¿no? La vida de Dios no depende de las condiciones interiores. Dios vive y es la fuente de vida, y fuera de él no hay vida, ¿no? Entonces, la vida tiene ese aspecto que corresponde a la espiritualidad, y la personalidad es autodeterminación y autoconsciente. Dios es persona, ¿no? Eh, y lo tomamos como esto, ¿no? Que tiene conciencia, ¿no? Que puede resolver, toma decisiones, ¿no? El hombre por su voluntad hace decisiones y determina las circunstancias, ¿no? Y no por instinto. Aunque hay seres humanos que actúan por instinto. Hoy día la mayoría de gente actúa por instinto. No lo hace porque piensa o razona, ¿no? Esta sociedad es así, esta sociedad se caracteriza por eso, es decir, porque eh, actúa por instinto, ¿no? De hecho, que los animales actúan por instinto, pero hoy el hombre eh, se deja llevar por sus emociones y no reacciona o no piensa, ¿no? Bueno, ese es un fenómeno que está ocurriendo hoy. En cuanto a la infinitud, Dios es infinito, no tiene principio ni fin, y dentro de la infinitud está la existencia propia, ¿no? Existencia propia también diríamos que esa existencia propia implica conciencia de sí mismo, ¿no? Yo soy el que soy, ¿no? Y hay conciencia de existencia. Dios tiene esa conciencia, ¿no? Y el ejemplo clásico de su existencia lo vemos ahí en Filipenses 2:5, ¿no? Cuando él murió en la cruz y se murió como hombre y tomó su vida porque él existe y es autoconsciente. Dios no se puede destruir. Aunque él murió en la carne, él tenía que resucitar, ¿no? Entonces, nadie lo puede destruir. Es inmutable también. Y la inmutabilidad implica que no cambia, ¿no? Yo, dice, porque yo soy Jehová, no me he mudado. Ojo que cuando dice no me he mudado, mejor diría no cambio, ¿no? Yo soy Jehová y no cambio, ¿no? No he cambiado, ¿ya? No es mudanza en el sentido, nosotros usamos la palabra mudanza para cuando nos cambiamos de casa, ¿no? ¿No? Ese es, eso es mudanza para nosotros, ¿no? Pero la palabra mudar es cambiar, el verbo mudar es cambiar, ¿ya? Y ahí creo que hay que tomar en cuenta ese aspecto. Dios no cambia, ¿no? No hay mudanza de variación, ¿no? No varía Dios. Eh, y eso implica perfección, ¿no? No está sujeto a cambios, ¿no? Y Él es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad, ¿no? Es inmutable. ¿Ya? Ahora, inmutable no significa que sea inmóvil o que no es activo, ¿no? Porque Dios es acción, ¿no? Dios se mueve, Dios es activo, ¿no? Y por otro lado, Dios en su voluntad tiene un plan total, ¿no? Romanos 12:2. Él conocer y hacer su voluntad corresponde al hombre para que llegue a ser semejante a él. Romanos 8:29, ¿no? En Romanos 12:2 dice que su voluntad es agradable y perfecta, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva estamos hablando del plan total de Dios. No sé quién tiene el audio encendido, pero ya. Este, seguimos entonces, Guru. Aquí está la unidad, es atributo indivisible. Esto es su naturaleza, es indivisible. O sea, Dios no puede dividirse, ¿no? Él es uno. Deuteronomio 6:4 es clave, hay que aprender ese versículo.
Oye Israel, el Señor uno, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Jehová uno es. En Efesios 4, 5 a 6 también afirma ese hecho, ¿no? Él es un solo Señor. Y en 1 Corintios 8, 4 nos dice que hay un solo Dios. La unidad de Dios de ninguna manera es inconsecuente con la Trinidad, porque si bien es cierto, hay distintas personalidades en la naturaleza divina, ¿no? Su naturaleza es una, ¿no? Luego viene la perfección. Perfección, ahí está la palabra que ya hemos planteado, teleos, ¿no? ¿Se acuerdan del el argumento teleológico? De ahí viene teleos, fin. Fin implica completo, acabado, sin mancha, sin imperfección. Este atributo armoniza todos los demás atributos. Entonces, teleos también es completo y acabado, ¿ya? Y también implica perfección, ¿ya? O sea, que es todo lo contrario, ¿no? Sin imperfección, ¿no? ¿Ya? Y por otro lado también tiene finalidad, ¿no? ¿No? Tiene un fin, tiene un propósito. Cuando se habla de perfección, entonces se habla de la excelencia, no en el sentido cuantitativo, sino en el sentido cualitativo, o sea, la cualidad, ¿no? Y este aspecto se relaciona con los atributos morales que vamos a ver más adelante. Estos atributos morales son la verdad. La verdad es el acuerdo entre la existencia de Dios y su conocimiento. Queremos decir que Él es verdadero y es conforme a su naturaleza. Toda la verdad es Dios, perfectamente revelado y conocido. Salmo 51:6, ¿no? Y es adorable por lo que es Él, ¿no? Entonces, es conforme a su naturaleza, ¿no? Él es verdadero. Ahora, en el griego hay dos palabras para la palabra verdad, ¿no? La palabra que aparece primeramente es alicinon, que significa verdad en sí mismo, es verdad genuina. Y alicis es lo que es verdad, ¿no? Ahí está Juan 6:32, que utiliza la segunda palabra, que es alicia. Y ahí viene la palabra Alicia, de paso, ¿no? El nombre. Alicia, que es verdad. Juan 14:6 usa la primera, Juan 17:13 utiliza las dos. Y Juan 5:20 la primera. Y Hebreos 8:2 la segunda. Entonces hay ambas palabras se atribuyen o se traducen como verdad. El conocimiento de Dios es conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad es conocimiento de Dios. Las leyes naturales se explican por las leyes de Dios, es decir, las leyes naturales, al aparecer uniformidad, dan a entender la verdad de Dios y se deben a ella, ¿no? Y la verdad tiene que ver con algo, con lo que es concordante a la realidad también, ¿no? ¿No? Entonces, si Dios muestra y da, se manifiesta en la realidad, ¿no? Ahí se muestra la verdad. Ahora, por otro lado está el otro atributo de la moral, que es el amor. Amar no es solo un verbo, también es un sustantivo, ¿no? Y aquí vamos a cambiar ese detalle porque hay una canción que ya tiene varios añitos esa canción, varios años, ya tiene más de 30 años. Eh, el título de la canción se llama Jesús es verbo y no sustantivo, ¿no? Pero nosotros le hacemos caso gramaticalmente al verbo, eso es lo que, digamos, es la clave para entender nuestro idioma. Pero en el griego el sustantivo tiene un lugar fundamental y es el que hace la acción. Por eso que es más importante eso, ¿no? La acción es la que se refleja en el verbo, ¿ya? Pero no se estudia el verbo en sí mismo, sino la acción del sustantivo, ¿no?
Entonces, ahora, es un sustantivo y es el amor en esencia, ¿no? Dios está eternamente impulsado a la comunicación de sí mismo. Y es el atributo por el cual Dios es eternamente movido a expresarse. Entonces, este amor, esta palabra amor es implica relación también, ¿no? Eh, el poder dar amor a otro, ¿no? No podemos nosotros darnos amor a nosotros mismos, ¿no? Aunque sí existe ese concepto, ¿no? De amor a ti mismo. Tienes que amarte a ti mismo, de hecho que sí, que es autoaceptarte, ¿no? Reconocerte, ¿ya? Estimarte a ti mismo, ¿no? Pero el amor tiene que tener un objeto para amar, ¿no? O persona, ¿ya? Como digo, yo puedo amarme a mí mismo, pero eso sería egolatría, ¿no? Hay que definir. Entonces, cuando es amor a nosotros mismos, cuando es egolatría, ¿no? Que ya no sería el concepto de amor o amar, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con estos elementos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que es el aspecto de la emoción, ¿no? El sentir, ¿no? Hoy día el sentimiento, el amor, el deseo está muy presente en el ser humano. Entonces, la egolatría tiene ese concepto, ¿no? ¿No? Que muestra la vanidad humana, ¿no? ¿No? Y expresa emoción, ¿no? Entonces, cuando yo siento algo por alguien, dice estoy amando, pero eso no es amor, es simplemente emoción. El amor es entrega, el amor es sacrificio, el amor es darse, ¿no? Esa es la diferencia. El amor tiene de las otras cualidades e involucra otros atributos. Dios quiere que en el amor, impartir a otros lo que Él posee en sí mismo, ¿no? Es compartir, es impartir, ¿ves? El amor como expresión de Dios es su esencia. La esencia procede de la actitud. Entonces, el amor es una actitud, no es un sentimiento, no es un sentir. La esencia de Dios nos debe controlar, se llena del Espíritu. La esencia de Dios es el amor y no lo que hace. Amor no es misericordia, el amor no es un afecto emocional, el amor hace que Dios esté en entera comunicación, ¿no? Claro, una expresión también del amor es la misericordia, de hecho que sí, pero nosotros cuando asumimos misericordia, le damos un sentido emotivo, sentimental, emocional, ¿no? En realidad eso no es misericordia. Misericordia tiene que ver con hacer algo inmerecido por otro, ¿no? Hacer algo inmerecido a otra persona, a quien no se merece, ¿no? Pero se hace. Entonces eso es misericordia. Misericordia no es pasar por alto, como algunos dicen, no es pecado, es pasar, o quedarte blandito, ¿no? Ya bueno, ya se la voy a pasar. Eso no es misericordia, ¿no? Eso es otra cosa. Santidad es el estado de ser santo, está libre de pecado, es fuerza e integridad del carácter moral, es limpieza absoluta, ¿no? Es Dios, es una fuerza, pureza que se autoafirma, se afirma en hechos exteriores, igual que la santidad, ¿no? Eh, Algunos no lo consideran como un atributo, sino lo ven en sentido general en los demás atributos, no un atributo, sino en Dios mismo, que Dios es santo, ¿no? Igual que Dios es amor. Bueno, igual lo atribuimos de todos modos por la expresión que vemos en la Biblia. Y aquí hemos encontrado, ¿no? Entonces, esos atributos de carácter moral, ¿no? Vida, eh, espíritu, santidad, ¿no? Y amor, ¿no? Vamos a atributos relativos ahora, porque estamos hablando aquí de atributos absolutos, ¿no? Los atributos absolutos, espiritualidad, infinitud, perfección. Ya. Atributos de espiritualidad, vida, personalidad, en infinitud, existencia propia, inmutabilidad y luego unidad.
luego perfección, verdad, y en los atributos o cualidades morales o atributos morales, verdad, amor y santidad. Verdad, amor y santidad son los atributos morales. Los relativos ahora están relacionados, ¿no? Tiene relación el creador con lo creado. Lo otro no tiene relación con la creación, ¿no? Pero en este caso sí, ¿ya? Eh, Aquí están los relacionados al tiempo y al espacio, los relacionados con la creación y los relacionados con los seres morales. Relacionados al tiempo y el espacio, entonces está que Dios es eterno, ¿no? Tiene eternidad. Es infinidad con relación al tiempo. Desde esa perspectiva, Dios no existe en el tiempo cronológico, es decir, no se encierra en el tiempo, no vive en el tiempo. Desde esa perspectiva podemos nosotros decir, y creo que sería una clave también, es, no, pero ¿cómo dice que Dios existe? ¿Dónde no lo puedo ver? No es que Dios es eterno, no puede evitar en el tiempo, ¿no? Se manifestó en el tiempo, sí, en un momento, por medio de Jesús, del Hijo, ¿no? Pero como Dios es eterno, entonces no puedes ser encerrado en el tiempo, ¿no? Su atributo de eternidad, ese es su lugar, ¿no? Es su lugar, ¿no? Ahora, pero Dios contiene en sí mismo la causa del tiempo. Él es el causante del tiempo, pero no vive en el tiempo. No está sujeto al tiempo, ¿ya? Está por encima del tiempo, ¿no? Por eso la creación está sujeta a su creador, por lo tanto el tiempo está sujeto a Dios, ¿no? Y por otro lado, la eternidad no cambia. Lo que cambia es nuestra posición. Entonces, en el tiempo, la vida temporal, de acuerdo a nuestra posición en que estamos, eso puede cambiar y puede afectar también nuestra eternidad, ¿no? Bien. Inmensidad ahora es infinidad con relación al espacio. Entonces, la eternidad es relación con el tiempo, ahora la inmensidad es relación con el espacio. No es espacio propiamente dicho. O sea, cuando hablamos de la inmensidad, si hablamos desde la perspectiva cosmológica, astronómica, sí, existe la inmensidad. O también cuando miramos el mar, ¿no? Y poéticamente hablamos, ahí está la inmensidad del mar, ¿no? Porque es extenso, ¿no? Pero la infinidad no es espacio propiamente dicho, es más allá de todo espacio, ¿no? Está relacionado con el hombre y con la creación. Bueno, ahora relación con la creación, ¿no? Con la creación está la omnipresencia, está también la omnisciencia y la omnipotencia. Son tres atributos importantes que muchas veces marcamos, ¿no? Omnipresencia, omnipotencia, ¿ya? Y también omnisciencia, ¿no? La omnipresencia, Dios está en todo lugar, ¿ya? Pero no habita en un solo lugar, ¿no? Está en todo lugar. Es omnisciente, Dios conoce todo, no se le escapa nada, ¿no? Conoce todas las profundidades de la existencia humana y del universo. Y es omnipotente porque tiene todo poder, ¿no? En eso podríamos resumir estos tres atributos con relación a la creación, ¿no? Omnipresencia, entonces, es el estado de ser de Dios que existe en su esencia misma, de ser, está en todas partes, pero no está limitado a su creación, ¿no? La idea no es expansión, ni multiplicación o división. Dios no está limitado por espacio o lugar, ¿no? Es decir, si uno dice, acá siento la presencia del Señor, estamos aquí reunidos en la presencia de Dios. Eso no quiere decir que Dios esté en ese lugar y afuera o en la casa no está, ¿no? Dios puede abarcar todo,
¿ya? Y está por encima de toda su creación también. Pero aquí hay que tener cuidado. No es la teoría panteísta. La, el concepto panteísta dice que Dios está en la naturaleza y por lo tanto la naturaleza es Dios, ¿ya? Ahora, nosotros decimos, sí, Dios está en la naturaleza, pero no es la naturaleza, pues ella es prueba de la obra de Dios, ¿ya? O sea, Dios se manifiesta en la naturaleza, pero la naturaleza no es Dios, ¿ya? Dios está más allá de su propia naturaleza. Este atributo es exclusivo de Dios, no se lo podemos atribuir a ningún otro ser humano, ¿no? Muy bien. Y la omnipotencia, que significa que Dios es todo poder, ¿no? En Él está el poder y que no hay límites para ejecutar su voluntad. Génesis 17:1. Ahí dice, yo soy Dios todopoderoso. Todas las cosas dependen del poder de Dios. Y de paso las escrituras hablan de la capacidad de Dios para hacer toda su voluntad sin límites, ¿no? Eh, Ahora, pero también no podemos decir que Dios puede hacer lo que sea, pues iría en contra de su misma naturaleza. Dios no puede pecar, mentir, Dios no se contradice, ¿no? Ese es otro aspecto también que debemos tomar en cuenta. El hecho de que Dios es todo poder y que para hacer, puede hacer lo que Él quiera sin límites, no quiere decir que todo lo hace Él, ¿no? Y es más, o sea, no puede irse contra su naturaleza y contra sus principios. Es Dios y lo podía, sí, se puede actuar de esa manera también si quisiera, pero Él no actúa así. ¿Por qué? Porque también hay otros elementos que corresponden a Dios, ¿no? Que hacen que su comportamiento sea consecuente también, ¿no? Entonces, Él no va a hacer cosas que justamente está prohibiendo al hombre o que está proscribiendo, ¿no? Ahora, Dios tiene entonces el poder para limitarse a sí mismo. Y ese es un elemento también importante, ¿no? Dios se autolimita también. Es Dios, sí, que puede autolimitarse, puede extremar, puede hacer lo que quiera, ¿no? Esto me hace acordar a una película que ya tiene algunos añitos también, ¿no? Es una película americana de Jim Carrey. No sé si lo han visto ustedes, El Todopoderoso, ¿ya? Donde la película habla de que este hombre se encuentra con Dios, ¿no? Le habla y agarra a Dios y quiere hacer su descanso porque ya está un poquito cansado de todo lo que sucede en la tierra, entonces le da el poder a este muchacho que está con deseos, pues, ¿no? Tiene muchos problemas y quiere solucionarlos, ¿no? Entonces, ya muy bien, yo te doy mis poderes y úsalos tú. Y este hombre hace desastre y medio, ¿no? Con esos poderes, ¿no? Y no se limita, ¿no? No se limita, hace lo que él le da la gana, ¿no? Y bueno, al final le aprende, ¿no? Que así no es las cosas, ¿no? Entonces, pero muestra, es una figura, por lo menos que nos muestra de que Dios, entonces, Él se limita a sí mismo. No, entonces va a hacer todo lo que Él quiera, ¿no? ¿No? Entonces, Dios ha puesto límites, entonces, ¿no? Y uno de los límites que nos ha puesto es el libre albedrío del hombre. Él lo hizo voluntariamente, ¿no? Y de paso también, ¿no? El concepto de libre albedrío no existe, básicamente. Dentro del calvinismo no existe eso. Con respecto al hecho de que el hombre no tiene la iniciativa o la capacidad de decidir o tomar la decisión, ¿no? Para acercarse a Dios o para que la gracia de Dios se manifieste en su vida, ¿no? Esa perspectiva. Pero sí Dios le ha dado libertad al hombre, ¿no? Eh, pero también libertad en el sentido de que el hombre puede hacer muchas cosas, no en cuanto a la gracia,
no en cuanto a la justificación, pero sí puede hacer muchas cosas en esta tierra. Me gusta mucho lo que aparece en Eclesiastés cuando dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo porque eso es todo del hombre. Ahora, en esta tierra, dice, puedes hacer lo que tú quieras. Claro, está hablando Dios de que hagas el bien, ¿no? No el mal. Pero te habilita para hacer y para construir, desarrollar en esta vida, ¿no? Ese es el concepto de libre albedrío, ¿no? Pero no hay libre albedrío frente a la justificación, frente a la gracia. Eso el hombre no puede tener entonces escogencia, ¿no? No puede escoger. Ahí tiene que ver con otro aspecto, ahí tiene que ver con la soberanía de Dios, más bien. La omnipotencia no es una mera fuerza. Dios no está sujeto a ninguna fuerza exterior. En Él mismo está toda la fuerza para hacer su voluntad, ¿no? Ahora, los atributos relacionados con los seres morales. Este está ligado a la verdad, ¿no? La veracidad de Dios, ¿no? Es verdad en relación con nosotros, los seres morales, o sea, nosotros. Su fidelidad que se relaciona con sus criaturas, especialmente con los creyentes. Dios es veraz porque Dios es el verdadero Dios. Dios es fiel y cumple con la realidad interior, con lo que es su esencia. Es decir, lo que se ve por fuera es lo que es por dentro, porque es fiel, es veraz. Y eso implica también algo importante, ¿no? O sea, que hay una relación, su fidelidad y la verdad también, ¿no? Unida, la veracidad de Dios. Lo que Dios dice, lo hace. Lo que Dios establece, se cumple, ¿no? La fidelidad de Dios es la base de nuestra fe, es nuestra seguridad, ¿no? El perdón de nuestros pecados depende de Dios, no de nosotros, es lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? No podemos nosotros asumir y escoger eso, ¿no? Porque no, el perdón no depende de nosotros, depende de Dios, ¿no? Y, y siguen los atributos morales. Con esto ya vamos cambiando esta parte. Misericordia es el principio eterno de la naturaleza de Dios que lo impulsa a buscar lo bueno y la eterna voluntad y la salvación de los que se han opuesto a su voluntad, dándoles una oportunidad, ¿no? O sea, la misericordia se expresa, Dios se expresa en su bondad, um, dando a conocer, ¿no?, la salvación. Bondad, principio eterno de la naturaleza de Dios, que nos impulsa a impartir su propia vida y bendiciones a los que son como Él en su carácter moral. La bondad está ligada a lo bueno, ¿no? Dios es bueno, Dios es bondadoso. Él lo dijo Jesús, también lo dijo, ¿no? Dice, no hay ninguno bueno, dijo. El único bueno es Dios. Podemos decir que sí, Dios es bueno, Dios tiene toda bondad. Santidad es su propia naturaleza. Dios es santo, es autor de la naturaleza moral del hombre, ¿no? Eh, por lo que demanda que los seres mortales, ¿no?, sean santos también, ¿no? Y que manifiesten esa pureza que corresponde a la misma pureza de la naturaleza de Dios, ¿no? Luego está la justicia de Dios, eso también, la justicia es un atributo moral. Él juzga según su justicia, Génesis 18:25, Deuteronomio 32:4, Salmo 5:5, Romanos 2:6. Dios nos juzgará por la ley y la y la conciencia. Dios no condena a nadie, sino que le da oportunidad para salvarse. Siempre su gracia estaba presente desde antes y ahora. El hombre tiene un conocimiento innato de Dios y se predica el Evangelio para volverlo al hombre al verdadero conocimiento de Dios. 1 Corintios 2:11 y también 10:3. La condenación no viene de Dios, viene de la convicción, ¿no? O de seguir a Dios o no, ¿no? Que también es otra
que ya dijimos que no es una opción del hombre, pero que Dios se acerca al hombre, ¿no? Y su idea es para que el hombre vuelva al conocimiento de Dios, ¿no? Le da la oportunidad. Desde esa perspectiva está ese acto, no en que el hombre puede elegir. Nos condenamos a nosotros mismos. La sentencia es el resultado de nuestra culpa. Juan 3:17 dice que el que no cree ya ha sido condenado. O sea que no es que, eh, que va a ser condenado, ¿no? ¿No? Sino que ya está condenado. Marcos 16:6 dice que el creer es el resultado de la obediencia, ¿ya? La fe acepta y obra, ¿no? Es falso esa idea de que la fe, solamente fe sin obras, ¿no? No, la fe acepta y obra. Justicia con verdad en el conocimiento, justicia es verdad en acción, ¿no? Así que conozcamos en justicia es con verdad en el conocimiento, justicia es verdad en acción, ¿ya? En cuanto a la Trinidad también, ¿no? Que ya por ahí hemos manifestado, ¿no? Dios se manifiesta en tres personas. Esto aparentemente es una contradicción como ser trinitario y ser monoteísta a la vez, ¿sí? Porque nosotros tenemos creencia monoteísta, ¿verdad? En el texto se expresa que Dios es uno, cuando hablamos de Deuteronomio 6:4. La idea de Hak es la idea de completo, de algo que no es solo, indica la esencia de Dios. No existe el concepto de Trinidad en el texto, pero está desarrollado en los concilios de la Iglesia entre los siglos 4 y 5. Ahí se desarrolla ese concepto. Pero el todo de Dios puede tener muchas expresiones, manifestaciones y personificaciones, como lo establece el texto al hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos son uno, ¿no? En todo caso, diríamos que Dios uno, ¿no? Y ese uno nos lleva a la unidad de Dios. Dios es uno y único. Y aquí está Deuteronomio 6:4, ¿no? Oye Israel, Jehová, el Señor es tu Dios, Jehová uno es. Este principio nos habla de la unicidad de Dios y del principio del Dios monoteísta al cual le debemos adorar. Nosotros adoramos a un Dios único y el concepto que tenemos y que viene de la Biblia es que somos monoteístas, ¿no? Monoteístas, creemos en un solo Dios, ¿ya? Indiferentemente del asunto de la Trinidad, que es otra cosa, ¿no? Dios es uno solo. Es la creencia en un solo Dios, concepto heredado del judaísmo y que viene de la revelación de Dios, que hay un solo y único Dios. El concepto monoteísta considera a Dios como creador, señor de su pueblo, y es único y uno, indisoluble, indivisible, que expresa el aspecto monoteísta de nuestra creencia. La fe de Israel, tanto como la fe nuestra, tiene este principio común, ¿no? Ahora, en la expresión de la manifestación, lo conocemos como Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí, pero es uno. Ahora, la Trinidad, la palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. La enseñanza apostólica no hacía énfasis en este concepto, pero sí expresaban a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas veces como una fórmula unida, nunca separado. En el cristianismo de este tiempo se usa separado más bien, ¿no? Al Padre por un lado, al Hijo por otro lado y al Espíritu Santo por otro lado, ¿no? Y hasta algunos hay que lo hacen para expresar quizás espiritualidad, un poquito más de expresión, de consagración, dice, en los cultos dice, bienvenido Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo que está presente entre nosotros, ¿no? Dándole una característica particular, ¿no? Y, y no es esa expresión, o sea, el uso de Padre, Hijo y Espíritu Santo es, esa fórmula es una, ¿no?
no se usa separadamente, ¿ya? O en todo caso, Pablo cuando habla eso, ¿no? Bueno, las doxologías ahí pueden darnos cuenta de ese aspecto, ¿no? ¿No? Cuando expresan Padre, Hijo y Espíritu Santo, no los separan. No existe la idea de separarlos o dar más importancia a uno que a otro. La idea era de un solo Dios manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Esta doctrina de la Trinidad se oficializó en la Iglesia a partir del siglo IV en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Ahora, el arrianismo puede considerarse como una reacción exagerada contra el sabelianismo, ¿no? Este no existía distinción de personas en la Trinidad, ¿no? El arrianismo, en cambio, separa de tal manera al Hijo del Padre, que negaba que fuera Dios y consustancial con él. Alejandro, obispo de Alejandría, se opuso demostrando que el Verbo era coeterno con el Padre, ¿no? Entonces, el sabelianismo no distinguía entre las personas, ¿ya? El arrianismo sí, y es más, o sea, al Hijo, por ejemplo, no, el arrianismo no lo tomaba como Dios, ¿no? No le quita la divinidad, ¿no? Al decir que el Logos tiene comienzo, ¿no? No es eterno. Si no es eterno, entonces no es Dios, ¿no? Eso es un concepto que se planteó en este primer concilio eh, que se dio en la época de Constantino, ¿no? Concilio de Nicea 325 después de Cristo. Ahí es donde se afirma este aspecto de la Trinidad y que va a utilizar el concilio de Calcedonia y otro concilio más que también hay para afirmar el asunto acá, ¿no? A la muerte de Alejandro fue Atanasio quien siguió la posición de esta doctrina. Él afirmaba la unidad del Hijo con el Padre, la vida de Cristo y su existencia eterna. Constantino convocó un concilio como obispo de Nicea en Bitinia en 325 después de Cristo, y la mayoría del concilio condenó la enseñanza de Arrio. En Creoniceno, Atanasio murió en 373, pero sus ideas llegaron a ser supremas para toda la iglesia en el oriente y en el occidente, ¿no? Que es el que plantea ese concepto de la Trinidad. Bueno, vamos a ir a los decretos divinos, pero antes de eso, si hay alguna pregunta. Bueno, sí, pastor, o sea, desde el comienzo de la clase de su exposición hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, con el nombre con los nombres de Dios, ¿no? Cuando usted dice, Ya. hemos visto ahora ya que, o sea, no necesariamente los nombres de Dios son los atributos, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, ¿no? Si decimos, eh, Jehová Jireh, por ejemplo, ¿no? Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor, o Jehová es mi sanador, y dicen, no, si Dios sana, y a veces eso se toma, a veces en las congregaciones, ¿no? Y como que Dios sí sana y va a sanar. Ujú, Algunas veces no sana, o sea, algunas veces no está en el propósito, o sea, eso es un poco que a veces un poco que frustra de alguna manera la fe de alguna persona nueva creyente, ¿no? Que está ujú, optando a quien se le está diciendo eso, ¿no? O sea, se le está diciendo una media verdad tal vez en ese sentido. Por ejemplo, yo escuché en algún momento, aquí en Mateo, tenía hace un rato, ya se me perdió, está en Mateo, en la que Jesús está hablando, ¿no? En esa parte de Jesús está hablando y su discípulo le dice, ¿no? Y a los que lo hemos dejado todo, Señor, ¿qué hay con nosotros, no? Que lo hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús le dice, no haya nadie que haya dejado casa, familia, que no se les sea recompensado 100 veces y la vida eterna, ¿no? 100 veces ujú. aquí y la vida eterna. Y entonces esto se presta a decir, ¿no? O sea, si tú das por Dios algo, de todas maneras
Dios te va a devolver ciento por uno, ¿no? De lo que estás haciendo. Y porque Él es Jehová proveedor, dice, no, y Él te provee. Y no necesariamente Él provee, ¿no? O sea, no necesariamente termina eso de ser al ciento por uno, porque, bueno, nosotros mismos nos damos cuenta que los discípulos no terminaron ricos, ¿no? Todos murieron perseguidos, murieron sacrificados. Mm. Esa era la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta con respecto al nombre pastor, últimamente se habla bastante de esa, por lo menos los que enseñan a las iglesias mesiánicas, por ejemplo, ¿no? Sobre el nombre de Dios, ¿no? Y entonces ellos enfatizan bastante sobre el nombre de Dios. Por ejemplo, sabemos nosotros que son el tetragrametón, ¿no? Yo soy la fe, pero y hay bastante discusiones ¿no? sobre si es Jehová, si es Yahvé, si es Yahweh, y hay bastante, discuten bastante sobre eso porque ellos le dan bastante prioridad que cuando dice que es el nombre de Dios, que debemos de Ujú. hablar correctamente el nombre de Dios, ¿no? ¿Cuál es su posición en todo caso, ¿no? Con respecto a esa cosa. Bien, a la primera pregunta, eh, puedo decir una cosa, ¿no? El hecho de que Dios sea sanador, proveedor y que todo lo puede, no está obligado Él a hacer o a dar al hombre, ¿ya? Lo que el hombre necesita o quiere. Claro, ¿No? ¿no? Más bien Dios lo que hace es dar aquello que conviene al hombre y da aquello que es correcto para el hombre, no para que el hombre quiera. Tú mencionaste algo, ¿no? Los discípulos no se volvieron ricos. Es que ese concepto materialista que hay ahora, ¿no? O sea, Dios me tiene que proveer, pero Dios sí es proveedor, sí lo es. Y una de las cosas que provee vida. La vida viene de Dios y Él nos la da a nosotros porque Él quiere, ¿ya? Entonces ahí se ve esa provisión de Dios, la vida. Ya con eso es suficiente, ¿ve? Con la vida, o eso es el respiro de vida, el espíritu de vida lo que respiramos, ¿no? Que nos permite tener existencia o vivir, ¿no? Ya, pero aparte de eso, hay necesidad también de otros elementos, ¿no? Para que esa vida continúe, que es la alimentación, la provisión, la ropa y todo lo demás. Pero eso no va a caer del cielo. Para eso te da Dios las fuerzas y te da la salud y te da la capacidad para trabajar. Eso que consigues y eso que haces en tu labor no es por lo que lo consigues por ti mismo, sino es porque Dios lo permite. Ahí está su provisión, ¿te das cuenta? Entonces, el problema de provisión es que creemos que va a caer todo así, ¿no? ¿No? Y de pronto va a aparecer, ¿no? ¿No? Salimos en la calle y de pronto, ahí están los millones, ¿no? No, no es así, ¿no? Para eso hay elementos que están en la vida, en la sociedad y que se manifiestan y que son parte de esa provisión de Dios, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces hay que entender entonces la provisión más allá de ese elemento de que, allá, algunos piensan que es como tipo Papá Noel, ¿no? Papá Noel, quiero esto, ya, para 24 de diciembre o no sé cuándo, ya, a ese día dice que Papá Noel te trae tu regalo, ¿no? ¿Sí? Si te portas bien, ya, te doy tu regalo. Pero Dios no actúa así, ¿no? Si te portas bien, te doy tal cosa. Y si no te portas bien, no te doy, ¿no? Eso me hace acordar a una figura de una eh, amiga que fue una de las que me motivó para conocer al Señor. Después de tiempo, encuentro con ella y me dice, estaba decepcionada y no quería ir a la iglesia. ¿Qué había pasado? Dice que ella había hecho un acuerdo con Dios, dice, ¿no? Cuando entregó su vida, dice, ya. Y digo, en ese tiempo se había peleado con su enamorado. Y entonces le digo, Señor, ya yo me entrego mi vida a ti
pero tú me entregas a mi enamorado, me lo devuelves. ¿Ya? Entonces, eso fue su decisión, ¿no? Ya, yo me entrego a ti, pero con la condición de que tú me devuelves a mi enamorado. Pasó el tiempo y el enamorado nunca volvió. Y nunca llegó. Y se decepcionó. Esto no funciona, no sirve. Yo le pedí eso y Dios no me cumplió, ¿no? Entonces, renegó de Dios inclusive. Bueno, entonces eso es que no es así, pues Dios no está para nuestros gustos, para complacer nuestros caprichos, para que hagamos, para que cumplan las cosas que nosotros queremos. Es como un padre, ¿no? Eh, que el niño le está pidiendo, papá, quiero esto, papá, quiero lo otro. Si le da todo eso, todo lo que quiere el niño, el papá no es papá, no es un buen papá. No le puede dar todo lo que el niño quiere, porque muchas de las cosas que le va a pedir ese niño al papá, muchas de esas cosas posiblemente le hacen daño, ¿no? Y aparte le causa un daño al niño, ¿no? Porque no le da capacidad para entender y valorar las cosas, ¿no? Entonces, pide al papá, todo se lo da. Pide al papá, todo se lo da. Va a crecer así en esa idea, llega a grande y todo quiere del papá, ¿no? Y entonces no va a ser capaz de proveerse él mismo o ver la forma para poder alcanzar una provisión, porque tiene al papá. Entonces, ese concepto es malo. Así no es Dios. Esa no es la actitud de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener cuidado con eso, en el nombre de Dios, cómo utilizarlo, ¿no? ¿Ya? Porque muchas veces eh, estamos pensando en un Dios que tiene que darnos eso porque somos sus hijos y está obligado a. No, Dios no está obligado a darnos nada, nada. Él en su misericordia lo hace, ¿no? Y bueno, y en su soberanía también. Bien, y Tamara, ¿hay algo más ahí si quieres o no sé, entiendo que estás con el problema de tu conexión. Si quieres hacer una pregunta. Ah, la segunda pregunta me dijiste, Julio, todavía falta la segunda. Era sobre el tema de los que predican sobre la iglesia, Ah, ya. ¿no? So- Sobre el nombre de Dios, ¿no? El énfasis que le ponen ellos a cuál es el nombre verdadero, ¿no? sí, sí, esa es una moda que ha entrado y muy fuerte, eh, tratando de desacreditar quizás el mensaje evangélico, ¿no? Hay iglesias mesiánicas que se van contra la iglesia evangélica de paso, y entonces con ciertos conceptos bíblicos. Y el hecho del nombre de Dios, eh, ciertamente nosotros utilizamos la palabra Jehová, que es una deformación del nombre de Dios, y que algunos dicen, bueno, no deberíamos utilizarlos. Bueno, no es malo utilizarlo, tampoco es bueno. Bueno, no es bueno tampoco en algún sentido, pero tampoco es malo expresarlo así, porque el concepto de Dios lo tenemos ya, por lo menos si es que lo tenemos, al Dios bíblico, ¿no? Porque si todavía estamos pensando que Dios es impersonal o una fuerza o un poder o una energía, entonces ahí estamos mal, ¿no? Pero Dios se manifiesta y a Moisés le dijo, yo soy el que soy, ¿no? Y también reveló su nombre, ¿no? Esas 4 letras que son impronunciables. Nadie puede decir hasta ahora, por más estudios bíblicos, filológicos y exegéticos y todo eso, que no pueden encontrar hasta ahora la pronunciación del nombre de Dios, ¿no? Jehová es una deformación, Yahvé también lo es,
aunque algunos dicen que Yahvé es mucho más cercano, ¿ya? Pero no tenemos exactamente. Y el judío guarda con cuidado ese nombre y no lo pronuncia. No sé si ellos guardan la pronunciación o conocen que sí se puede pronunciar o no, pero lo conocen como el Dios del nombre impronunciable, ¿no? Entonces creo que ahí está el valor, ¿no? Muchos nombres le ponemos a Dios, pero el nombre real de Dios no lo podemos utilizar, ¿no? Eh, Creo que esto tiene que ver más que con el hecho de un mandato de no mencionar el nombre de Dios, tiene que ver con el hecho de que ese nombre es inherente a nosotros en realidad, ¿ya? Y tratar de pronunciarlo va más allá de nosotros mismos, porque no lo podemos abarcar a Dios, imposible. Entonces, de esa perspectiva, creo que el hablar acerca eh, de su nombre, o cuál es el nombre, creo que nos quedemos ahí nomás, ¿no? Y utilizar lo que tenemos ahí. Si hemos aprendido Jehová, pues Jehová. Y si no hemos aprendido Yahvé, Yahvé. O si queremos decirle Jehová o Jehová, ya son criterios de cada uno. Ahí no estamos pecando en ninguna manera, ¿no? No hay una definición. Por eso que creo que lo que están mencionando los mesiánicos desde esa perspectiva de tratar de pronunciar el nombre de Dios, que es imposible, este, y dar una especie de tendencia a que crean que ellos tienen la razón o que tienen la verdad última finalmente. Creo que en este aspecto no lo tienen. No hay una verdad porque la Biblia misma te muestra de que es imposible pronunciar el nombre de Dios porque ya es la costumbre. El judío sí tomó la costumbre de esa perspectiva, ¿no? No mencionar el nombre de Dios, ¿no? Bueno, ahí quedó, pues, ¿no? Pero ya sabe que el tetragrama es YHBH, o en todo caso, YHVH, ¿no? ¿Cómo pronunciar eso? Eso no es bien difícil. Eh, Intentemos si no nos va a salir mucho. Algunos dicen que como Dios es vida y nos ha dado el aliento de vida, la respiración, entonces cada vez que respiramos, dice que estamos ahí exhalando, al exhalar estamos dando el nombre de Dios, ¿no? Pero eso científico tampoco tiene peso escritural, ¿no? Pero es algo que está por ahí, ¿no? Sí hay aspectos antropológicos y filológicos, sí lo hay, con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos, no vamos a darle mucha énfasis a ese detalle, ¿no? En todo caso, sí, hay libros que hablan acerca de los nombres de Dios, pero yo lo veo más desde la perspectiva de su forma en que se manifiesta Él, ¿no? ¿Ya? En su manifestación, entonces, la característica que expresa, esa va a acompañar, entonces, al nombre de Dios más esa característica, ¿no? O una cualidad o una calificación, ¿no? Dios, proveedor, ¿ya? Dios, pastor, Dios sanador, Dios, nuestro cuidador, nuestra justicia, ¿no? Ya. Está hablando de acciones, ¿no? Acciones. Como Dios podemos calificarlo en su manifestación, no solo en su ser, sino en aquello que Él hace y que vemos nosotros o que manifestamos, y su palabra lo muestra así, ¿no? Uno va a la Biblia y encuentra eso, ¿no? Y así expresa. Esas expresiones salen justamente de eso, de cómo ellos ven en ese momento a Dios, ¿no? Y le ponen ese nombre, ¿no? O ese atributo. Básicamente es un atributo, no un nombre, ¿no? ¿Ya? O es el nombre de Dios acompañado de un atributo, ¿ya? Y nosotros le decimos todo en general como nombre, ¿no? Sí.
Amén. Ya, Otra pregunta, pastor, ¿se puede? ya sí, claro. Aprovecha. Gracias. Era con respecto a la Trinidad, que usted mencionaba que bueno, casi en la Biblia no encontramos que o sea, que Dios es uno, ¿no? No encontramos esa palabra, encontramos más bien que Dios es uno. Y acá en 1 Juan, en el capítulo 5 versículo 7 dice, ¿no? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Ahora, eso es en la Reina Valera. Yo tengo una Biblia, la NBI, y en la NBI no aparece. Y te menciona Ya, de que dicen porque esto es una interpolación. O sea, que de repente fue añadido después. sí. ¿Qué de cierto hay en eso, pastor? Bueno, hay dos teorías en ese aspecto, ¿no? Es una interpolación, lo que inicialmente se da, en que hay los manuscritos, por ejemplo, los alejandrinos, ¿no? En el Vaticano, y que son los escritos más confiables, ¿no? Los más antiguos. No aparece esa fórmula. Y en el texto bizantino tampoco aparece, que es el texto eh, en el Oriente le llaman el texto mayoritario, o sea, de la tradición del texto bizantino, el texto mayoritario, no aparece. Yo tengo el texto bizantino también en el texto en griego y no está. Eso es lo que le llaman al Textus Receptus. No, el texto Receptus es otro. El texto Receptus usa después el texto bizantino y por eso es que se afirma que eh, haciendo base a eso, ellos tienen el texto mayoritario, tienen mayores textos para afirmar que el texto que tienen es correcto, pero no necesariamente por la cantidad. Aquí tiene que ver con el tiempo también, ¿no? Entonces, esos textos que tiene son no están cercanos al tiempo del original. En cambio, los textos de Sinaí, tipo de Alejandrino, todos ellos son del tercer siglo, tercer, cuarto siglo después de Cristo. Son bien cercanos al tiempo que se produjo texto, ¿no? Y inclusive son tan cercanos que en el siglo IV recién aparece el aspecto del canon o de la lista de textos inspirados, ¿no? Sale posteriormente. O sea, estos textos manuscritos son anteriores a eso, ¿no? Y no aparece esa parte. Eh, el Textus Receptus, en el caso de Textus Receptus, que es un texto posterior, que es un texto reconstruido, no es un texto griego, es un texto reconstruido al griego. Es decir, es la hazaña que hizo Erasmo de Rotterdam, de hacer una versión al griego a partir de la Septuaginta y de algunos manuscritos en griego que él tenía. ¿Ya? E hizo ese texto, que es el Nuevo Testamento, ¿no? ¿No? Y en base a ese texto que fue mejorándose, él hizo 3 ediciones, 3 revisiones, mejorando el texto. Eh, Creo que fue hasta 4 o 5 veces que él hizo eso. El tercer, la tercera revisión lo toman, ¿no? Este, Robert Stephanus, también los hermanos Alsheiber, y ellos hacen su propia revisión y le van añadiendo ciertos detalles, y ahí está el uso, habíamos dicho, del texto bizantino también, y mejoran el texto. Lo mejoran de tal manera que cuando ellos ven el texto, ¿no? Expresan ese aspecto, ¿no? Este es el textus receptus, ese es el verdadero texto recibido. Y lo ponen ahí, ¿no? Está en la versión yo tengo por ahí ese texto del Nuevo Testamento, y aparece esa frase del omnibus textus receptus, ¿no? Es el verdadero, ¿no? El real textus receptus recibido, el texto recibido. Pero ese texto recibido en realidad es un texto, ya hemos dicho, reconstruido por un proceso que viene de la tradición de Erasmo, ¿ya?
no es entonces el texto como el sinaítico o el Vaticano, que también, bueno, se supone que eso ha sido construido también porque no son textos originales, ¿ya? Pero están más cercanos a las copias de los originales, a eso se refiere, ¿ya? Eh, Entonces podemos concluir de que esto sí, o sea, ha sido una interpolación, como dicen, no, no, sí, aunque algunos ahora están hablando, y bueno, no tengo el dato muy seguro, pero es lo que también yo me he informado recientemente, de que hay textos eh, antes de estos textos que hemos dicho que son los más antiguos. Hay textos del segundo siglo, de mediados del segundo siglo, donde así están, y que hay tradiciones de los padres de la iglesia que hablaban acerca de eso, ¿no? Claro, porque sí, los que defienden la es, Reina Valera, los que defienden la Reina Valera le dan, bueno, como se dice, creo que le dan duro a la NBI, pastor, o sea, consideran incluso que son, o sea, que no es la Biblia y que no deberían leerla, ¿no? Bueno, yo lo tengo, bueno, y es que parten de un dato que hay que tener cuidado, cuidado que de hacer bibliolatría. O sea, se hace una bibliolatría de la Biblia, ¿no? Entonces le damos un carácter tan sagrado que no se puede tocar y que no se dan cuenta que el proceso de los libros, o mejor dicho, que lo que tenemos como documento sagrado ha sido un proceso de elaboración, ¿no? Y de desarrollo. Y que hay manuscritos y manuscritos entre uno y es, otro. Y ahí viene el problema. Dice, no, es que la Biblia no puede ser inerrante. No, está bien. La Biblia inspirada, es decir, la palabra inspirada, es inerrante, claro, ese pero mismo, los manuscritos no necesariamente. Y ahí ujú, vienen algunos de esos asuntos sobre la inspiración plenaria y todo eso, ¿no? Pero se puede decir que inspirados son los textos originales. ¿Quién tiene los textos originales? claro, nadie en realidad, Nadie. no, no, Ni claro. en el Antiguo Testamento, ahí también hay coincidencias y controversias también, o sea que no, el Ese, asunto es la tradición, el peso del pueblo, cómo lo trata, ¿no? Lo ese, trata ese, como un texto sagrado, y eso ese, es valor. ese mismo tema también justo lo tienen con Mateo 28:19, ¿no? Bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Ah, sí, Espíritu sí, Santo. sí, saca unos que no hay, esa parte Ay, no Dios mío. hay, Y sí. entonces, o sea, por lo menos, ¿no? Yo, como le decía hace un tiempo, ¿no? Que nací en una cuna pentecostal, o Mm. sea, toman el énfasis y que dicen, no, entonces, o sea, ¿y en qué bautizamos? Y se supone que siempre bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces es por eso, ¿no? La controversia, o sea, Claro, lo que ahí iba estaría ganando entonces los unitarios, ¿no? O los solo Jesús, que ellos dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús, ¿no? Pero yo creo que eso no es pues ahí el asunto, no hay un cambio. Lo que Pedro está tratando de mencionar ahí es el énfasis de Jesús como Mesías, pero está presentando desde esa perspectiva, por eso dice bautícele en nombre de Jesús, pero no está indicando una nueva fórmula, porque a partir de Pedro es otra fórmula, ¿no? Y creo que tampoco el de Mateo es una fórmula exactamente, pero ya hemos hecho costumbre y hemos hecho una tradición, ¿no? Y también, y en la Iglesia Católica lo han hecho sacramentos, ¿no? Que necesariamente tienes que invocar, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y se usa así, sí. La vez pasada creo que hubo una noticia bastante curiosa, ¿no? Salí ahí de la idea de que en Argentina, creo que fue eso, ya un grupo de familias tenían les habían negado, ¿no? Su certificado de bautismo y que tenían que bautizarse de nuevo porque el sacerdote o párroco que los había bautizado no había este, declarado la fórmula del bautismo, ¿ya? Y los bautizó solamente así nomás, ¿no? O sea, en nombre de Dios, punto. Pero no dijo, o de no del Padre, pero no dijo lo del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, le daban que ese bautismo no tenía valor, ¿no? ¿Ya? Y estaba la gente reclamando por ese tipo de asunto, ¿no?
Bueno, es que ese es el asunto legalístico, sacramentalista, que a veces usamos nosotros también, ¿no? O sea, es el asunto legalista. El hecho de, ¿cuál es importante? ¿Es la fórmula? ¿Es el hecho? Y yo creo que sí tienen valor, pero no que ser tan extremo para negarle que el hecho de un bautismo que estés haciendo en el nombre del Señor y este, lo dejes como inválido, ¿no? ¿No? Invalidado. Nadie puede invalidar algo que es de Dios, me parece, ¿no? Y si lo haces por conciencia, ¿no? Ese es el sentido, más allá de evaluar que la fórmula que utilices, ¿no? De hecho, eh, sí, nuestra tradición es Padre, Hijo y Espíritu Santo y está bien, y hay que seguirlo así, ¿ya? Pero no significa que los otros no tengan ese valor. O sea, ese es un problema que tenemos ahí de, de que si lo que hacemos o no tiene esa concepción sagrada, ¿no? Ese es un problema ahí, ¿no? Es la misma idea del concepto anabaptista que pulula en las iglesias, ¿no? ¿No? Los anabaptistas son rebautizadores, pues, ¿no? Entonces tiene que ser bajo cierta fórmula, ¿no? Si no lo hace de esa manera, entonces tiene que bautizarse de nuevo, ¿no? El mismo concepto que está en la iglesia evangélica, ¿verdad? Uno venía a los pies del Señor, ya muy bien. ¿Qué cosa eres católico? Ah, ya, tu bautismo de niño no sirve, no vale, ya. Entonces te bautiza de nuevo. ¿Cuántos nos hemos bautizado de nuevo así? Bueno, porque teníamos conciencia de que ahora estamos siendo Señor. Bueno, eso tiene valor, pero básicamente eso no ha cambiado la figura del otro, ¿no? ¿No? Pero ahí está, ¿no? Entonces, hay muchos creyentes que somos doblemente remojados, entonces, ¿no? O en todo caso, alguno dirá, está más protegido, bueno, ¿no? Porque te bautizaron por aspersión y después te bautizaron por inmersión. Las dos fórmulas las obtuviste de todas maneras, ¿no? Que son las dos tradiciones que hay en las iglesias. Hay que aceptarlo así, hay que reconocer que es así, ¿no? ¿Ya? Y que lo que usamos como costumbre, ya eso es lo que finalmente se toma en cuenta, ¿no? Y dejarlo a otro hermano, o a otra iglesia que haga lo que crea también conveniente y dar a cuenta al Señor, ¿no? Finalmente acerca de eso, ¿no? Pero de todas maneras ahí va, ¿no? Ahí, algunos siempre queremos ganar el espacio, ¿no? Entonces decimos, no, lo que tenemos nosotros, esto doctrinalmente, esto es lo mejor, ¿verdad? Y ahí estamos, pues. De todas maneras, creo que sí, es necesario para la iglesia, para entender, es que si somos una iglesia trinitaria, entonces tomar en cuenta ese aspecto también, ¿no? Más allá de otro aspecto, ¿ya? Ya entendemos la historia de cómo es todo el elemento que está alrededor, todo eso, ¿ya? Pero eso no invalida la tradición que tenemos y que tenemos que seguir, pues, ¿no? ¿No? Y tampoco le tenemos que cambiar a estas alturas, ¿no? No es necesario. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar ahora sí. Eh, Esperamos que los demás entonces vean el video, ¿no? Y también den sus comentarios en todo caso, ¿no? Ya tenemos la última clase y el hermano Javier, él ha entregado su trabajo de los cuestionarios, ¿ya? No solamente esos cuestionarios, ¿no? Entonces, en esta semana tienen que estar llegando todos, ¿ya? Gracias. Bendiciones. Ha pasado Dios le bendiga también. Ya.